callado. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Tokyo Game Show de 2022, evidentemente porque estamos en 2022. Una cola de 3 pares de cojones, una lluvia que se caga la perra. Mirad cómo estoy de mojado todavía, estoy entero empapado. Y bueno, un gran recinto por visitar, no sé por dónde empezar la verdad. Así que, yo qué sé, vamos a ir viendo lo que se nos antoja por ahí. Hemos visto los ordenadores portátiles y los de sobremesa de Asus. Y la nueva generación la verdad es que tampoco dista tanto del ordenador que yo tengo. Así que por ahora creo que me voy a esperar antes de comprar un ordenador nuevo. Y nada, vamos a seguir viendo los puestecitos y demás, y viendo los tamaños japoneses, como por ejemplo venir por aquí. Tenemos una cosa muy divertida, una broma muy recurrente sobre el tamaño japonés, todo mini, todo chiquito. Y bueno, no solamente son los platos, no solamente es todo eso que todo el mundo ya conoce, sino también, por ejemplo, tenemos el Seifuku, la ropa escolar. Ahí vemos ropita chiquita, tamaño mini. Out. Así que nada, vamos ahora a dar una vueltecita por aquí y a ver qué nos vamos encontrando. Lo que más me interesa sobre todo visitar es el puesto de Square y a ver qué traen este año con nuevos juegos y demás, porque parece que además iban a sacar un remake del Final Fantasy IX, según había leído. Entonces estaría interesante ver a ver si hay algo más de información sobre eso. Hay algo sobre algún Kingdom Hearts y todo esto. Así que venga, vamos a ir mirando y a ver qué hay. Pues bueno, la verdad es que hay bastantes puestecitos con un montón de juegos, con un montón de sitios para probar cosas y demás. Y la verdad es que tampoco sé qué enseñaros exactamente porque no he visto nada así especial. He visto, por ejemplo, que había una desarrolladora de chilenos en la que estaba trabajando un amigo chileno. Luego pasaré otra vez por ahí y lo grabaré. De hecho, al chico lo conocisteis en el vídeo de las paellas, que estaba trabajando ahí haciendo la paellita. Y bueno, pues por aquí nada, hemos visto setups de PCs, hemos visto juegos nuevos que van a salir ahora recientemente, cosas relacionadas con el gaming como capturadoras de juegos de otras marcas que no son El Gato o cosas así. Y bueno, poca cosa más, la verdad. O sea, puestos muy interesantes, todo muy llamativo, con un montón de juegos y cosas orientadas efectivamente al gaming, ya que de eso trata el evento. Pero lo que más ves son colas por todos los lados. O sea, a ver si nos adentramos en la zona de merchandising y se puede ver alguna figurita o algo así bastante guapo. Pero por ahora, más que puestecitos y cosas así, no estamos viendo. Y tampoco es que se haya visto nada así especial, al menos que a mí me llamara la atención, la verdad. He visto juegos y tal que sí que me podían interesar, al tipo MMO, pero por desgracia sé que no voy a tener tiempo para dedicarme a los MMO como podía jugar antes cuando era más joven y irresponsable y no tenía obligaciones ni no tenía nada que hacer. Ay, qué buenos tiempos eran esos. Pero bueno, hay mucho juego indie también, que para al que le guste y le interese, pues tiene su público también. Y nada, bueno, que contaros sobre el sitio, que está a tomar por culo en Chiba, bien lejitos de Tokio, como 1 hora y pico de casa. La lluvia además hizo que los trenes se retrasaran y tampoco es que favoreciera mucho después en las colas para entrar, porque aunque sí es cierto que había zonas que estaban tapadas, pues había gran camino y gran cola en la que estábamos bajo la lluvia con el paraguas y mojándonos. Así es que uno llega aquí empapado. Uy, mira, Snufkin, el de los Moomin. Y nada, bueno, pues a ver qué más vamos viendo. Y si veo algo interesante, pues os seguiré comentando. Ah, y mira, ahí está el cosito de España. Parece que tienen como una especie de camisa
no sé si será este, pero me dijeron que había un puesto de unos españoles que tenían una especie de camisa que te permitía sentir los disparos en los shooters. Entonces eso es lo que quiero principalmente probar. Así que a ver, mira, Games from Spain. Mira, aquí está la camisa, Patente Tech, sí. Aquí está la camisetita, vamos a ver. OWO Skin, exactamente, esta es. Y bueno, pues vamos a acercarnos por el otro lado, que es donde está todo. Pero bueno, aquí la puedes sentir, en teoría. Así que vamos a echar un vistazo y a ver qué nos encontramos. Ya me están escuchando hablar español. Estamos con Sheina, que nos va a explicar un poquito realmente qué consiste todo el tema este de la camisa OWO. Pues, así que Sheina, adelante. nada, encantada. OWO es un sistema áptico que permite sentir todo lo que pasa en un videojuego, metaverso, en cualquier entorno virtual, películas, todo. Y nada, lo que nosotros hacemos es reproducir sensaciones físicas reales. Son muy diferentes entre ellas, puedes sentir desde el viento, la lluvia, un abrazo, un disparo de entrada, salida y sangrado, un navajazo. ¿Cómo se siente un disparo con salida, sangrado y demás? Pues notas un impacto, ¿sí?, de entrada, luego uno de salida y como un disney, digamos. Va a haber que probarlo para juzgarlo, me parece a mí. Estos son demasiados datos, demasiada información. ¿Y qué te digo yo? Yo quiero, por ejemplo, estar jugando a Skyrim y sentir cómo me pega un ogro gigante. ¿Qué tengo que hacer para conectar la camisa al ordenador, a la Switch o a la Play? ¿Con qué funciona? Pues es algo que yo también quiero sentir. La verdad que nosotros funcionamos con todas las plataformas, móvil, PC, consola, VR, todo, pero el juego tiene que ser compatible con nosotros. Depende entonces de qué tipo de juego sea, no depende de la plataforma. Eso es, hay dos formas de ser compatibles, que el desarrollador en sí coja nuestro código y meta en su juego, que es la forma nativa, y la seminativa es que a través de mods o otras plataformas como Dolby Atmos, Overwatch, lo que hacemos es oír eventos y añadir nosotros las funciones. Interesante, o sea que solamente lo podrán disfrutar los que tengan el Skyrim para PC, por ejemplo, le metan un mod y entonces ahí ya se ponen en el PC y pa. A día de hoy, ahora realmente nuestro producto está acabado, lo que estamos haciendo es trabajar para conseguir empresas, colaboraciones con empresas grandes, con estudios y con todo lo posible para sacar un portfolio amplio y ojalá Skyrim. Skyrim o el Zelda o cualquiera, pero realmente sería interesante sobre todo. Es una putada que, claro, que realmente se tenga que meter en el código porque los juegos que ya están hechos, sean de plataforma, que no sea de PC, que simplemente es una actualización y ya está, porque por ejemplo, el Zelda de Nintendo 64 no te puedes descargar una actualización. Si fuera, por ejemplo, el de la Switch, pues se la baja y ya está, no hay tampoco tanto drama. Pero estaría interesante tener ahí el Zelda y poder jugar no solamente con la espada como podíamos jugar en la Wii, sino además sentir las sensaciones cada vez que te pegan en el brazo, por ejemplo, al sentir el golpe en el escudo o lo que sea. Sería muy interesante, la verdad. ¿Y cuál es tu sensación favorita? Mi sensación favorita. Un abrazo. No estoy loca. ¿No está pero loca? Mi sensación favorita es un navajazo, porque notas la entrada y el movimiento en tu estómago. Y también puedes sentir cómo te roban el dinero. Es una sensación muy diferente. ¿Sí? Sí. Entonces va a haber que probar por lo menos los disparos, el navajazo. Y me siento muy solo, así que quiero un abrazo. ¿Hay camiseta de manga larga o solamente de manga corta? Ahora mismo es una camiseta de manga corta, pero bueno, hay más planes que por ahora no puedo comentar. Disclaiming. Pero sí, por ahora es. Entonces no se puede sentir el golpe en el escudo porque esta parte va a pelear. Pero muy bien, muchísimas gracias, Sheina. Un placer. Y vamos a probarla ahora gracias a ella. Así que venga, vamos para allá. Las primeras sensaciones son como los aparatos de sentir, un paquete de ejercicios. Es una evolución de eso. Nosotros tenemos otra empresa que es de transformación para fitness y hemos evolucionado esa tecnología para poder controlar las sensaciones y poder hacer sensaciones físicas reales, que es lo que hacemos con nosotros. Entonces, sí, utilizamos pulso eléctrico para agitar sensaciones.
Ahora te voy a probar alguna... Es que hasta que no siento el músculo que me tal, no. Vale, voy a probar ahora algunas sensaciones. Esto es una pelota de impacto, ¿vale? Voy a probar con todos los músculos. Hablaré un dato porque podemos modificar 9 parámetros de cada sensación. Esa es la marca de la tecnología, ¿vale? Entonces, aunque el electrodo se mueve con la frecuencia la misma, la intensidad va a ser distinta. Claro, incluso la sensación. Esto es más puntiagudo, ¿verdad? Sí. Es un dato. Sí, se siente menos. La zona de impacto sí que se siente distinta. Está probando, ¿no? Y ahora un navajazo abdominal. Esta tiene... Va el navajazo. Son de sensaciones, la entrada y el movimiento de... ¿Vale? Voy. Ahora en el otro lado. No, esta fue más suave. ¿Se sube un poco más? Ahora sí la sentí. Vale, voy a poner el retroceso de mi metralleta. Como si estuviese disparando aquí, cambiando la frecuencia, pues puede hacer que la arma sea más pesada o más pequeña. Vale. Los drones van a venir, te van a atacar por 360, ¿vale? Tú tienes una mano derecha para disparar en 6 minutos. Otra es con la mano izquierda, y tienes que matar más rápido posible. ¿Vale? Cuando estés listo, dispara en el play, dispara en la derecha. Empieza. Tiene que dormir oleadas. Pues la verdad que se siente bastante, se siente... Los disparos se siente, el navajazo se siente. Ahora, la sensación esta de que te abracen y demás, no. Lo que sientes son como los impulsos eléctricos en la espalda, aquí en el pecho y demás, pero no sientes realmente como si fuera el calor que te da un abrazo. Sin embargo, los golpes y demás se puede definir exactamente como las placas estas que utilizas cuando vas a hacerte ejercicio y te hacen impulsos eléctricos en la zona del abdomen y demás. Según la intensidad y según el ángulo de lo que abarca y demás, puedes sentir como un dardo si es pequeñito, puedes sentir el golpe entero. La verdad que la sensación es muy buena. O sea, espero que lo sigan desarrollando, espero que avance mucho más. Y sobre todo yo creo, y como le dije al chico, esto va a ser el futuro del cibersexo. De cara a que si lo desarrollan bien, sobre todo para las zonas erógenas y demás, puede ser muy interesante. Aunque los impulsos eléctricos para los golpes son muy fuertes y muy intensos. El precio al mercado me dijeron que iba a salir sobre unos 400 y pico euros, y aunque en España pueda resultar caro, en países como en Estados Unidos o aquí en Japón no es tan caro. A finales de año salen en Europa, después salen en Estados Unidos y luego vendrá aquí a Asia a mediados del año que viene. Así que bueno, solamente es compatible con unos juegos determinados. Ya sabéis, hay que meterle códigos o mods a otros juegos, pero yo creo que es una tecnología que va a dar bastante que hablar. Espero que realmente puedan avanzar y que les vaya muy bien, porque es muy interesante, de verdad. Así que vamos a seguir a ver qué más vemos y a ver. Y hemos cambiado de pabellón, que no sabíamos la existencia de esto, y aquí está todo. Hemos sido engañados, veíamos nada más que juegos indie. Y aquí está por fin el Crisis Core. ¡Uy! El día 13 de diciembre, bien. Tengo ganas ya de que salga, joder, y poder probarlo. Volver a jugarlo.
y escuchar una de las frases que más marcaron mi vida durante mi etapa de videojuegos. Uy, mira, unos trajes ahí. Forspoken, no tengo ni idea de cuál es este juego de Square, pero puede tener buena pinta. Hay varias demos aquí. Y la ropita, mira, ya tenemos los cosplays para Halloween. Madre mía. Y por allí Konami, con Yu-Gi-Oh! Por allí Sega, con Sonic. Así que lo podáis ver. Y bueno, TikTok no sé qué hace aquí, pero bueno. Huawei. Vamos a seguir mirando por aquí a ver qué nos encontramos. Pero abre los brazos. Abre los brazos. Tus brazos son alas, no los cierres. Bueno, pues se ha terminado el día, hemos terminado ya en el Ultra y aquí tenemos a los patitos de los Marines, el equipo de béisbol de aquí de Chiba, de Makuhari. Y bueno, ha sido una experiencia muy divertida, hemos visto un montón de cosas, hemos jugado con un montón de juegos, de realidad virtual. Y hemos visto bastantes cosas que están en desarrollo, como por ejemplo la camisetita esta, luego otros aparatos que simplemente con los ojos puedes mover el ratón del ordenador, muy cómodo para cuando estás tirado en el sofá ahí viendo cualquier cosa, haces así con los ojitos, no tienes ni que levantarte a coger el ratón para cambiar de serie o de capítulo o lo que sea. Y bueno, tema de videojuegos y demás, había unas colas impresionantes, más de media hora de cola para poder jugar a una demo de un juego, lo que sea. Fue en plan, no, gracias, para nada. Y nada, la verdad que la experiencia ha sido entretenida, mi primera feria aquí en Japón de temática friki. Y bueno, ahora que el corona se va calmando, pues espero que podamos ir a más. Así que nada, ya sabéis, compartirlo, dar al like, esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.